Muy bien, entramos en este momento al tema de los adicionales y deductivos de obra. Nos vamos a sujetar en este momento a dos bases legales. Estoy igual que hace un momento dentro de la definición del reglamento de la ley de contrataciones y la misma resolución de Contraloría 147-2016, la misma que usé en mayores metrados. ¿Está bien? Muy bien, vamos a dar inicio, por favor. Vamos a empezar con el concepto de prestación de adicional de obra. Y acá tenemos el famoso concepto, el cual a lo largo de modificatorias se ha sabido mantener. Se han realzado cosas como indispensable o necesario, pero en sí el concepto se ha mantenido, ¿no? Lo leo, ¿no? Es aquel trabajo no considerado en el expediente técnico ni en el contrato original, ¿sí? Básicamente un adicional de obra no está considerado en el expediente técnico, no es parte del expediente técnico, tampoco es parte del contrato de obra, no es algo que se estableció como un trabajo adicional, que el contratista se responsabilizará adicionalmente de los trabajos menores, de suscitados. No hay una aclaración previa que se indique como una responsabilidad del contratista, no. Entonces no hay una mención de esto, entonces estamos hablando de un adicional. Y al mismo tiempo este trabajo resulta indispensable, yo hago acá la aclaración, ¿no? Tiene que ser así, indispensable y o necesario para que se cumplan los objetivos. Si no es indispensable, si no es necesario para que se cumplan los objetivos, entonces podríamos considerar que esto no es un adicional. Lo que ocurre, y les cuento, que el trasfondo de todo esto se podría suscitar, tal vez si hay un especialista podría aclararlo mejor. Yo con mi observación, desde que yo lo he percibido, yo he notado que a partir de entre el 2016 en adelante, sucedieron varios eventos en el Perú. Bueno, evidentemente el más importante fue el de Odebrecht, pero sucedieron otros más que enfocaron el tema del problema de la corrupción. Y entre esos casos, la forma en la que se establecían cuáles eran los caminos de la corrupción fueron justamente los adicionales de obra. Lamentablemente, la prensa jugó un papel acá, pues, de propagar esto, echarle más leña al fuego, y la percepción con que se empezó a observar los adicionales fue justamente esto, ¿no? La herramienta por la cual, pues, se puede cutrear de la forma más vulgar posible, ¿no? Y esto se suscitó como un problema social, que en su momento dio mucho que hablar, ¿no? En todo caso, eso se ha mantenido y se ha extendido, pienso yo que más de la cuenta, y parte de ello es que se realce este principio que estoy estableciendo acá, ¿no? Un adicional debe demostrar que es indispensable, debe demostrar que es necesario para el cumplimiento del objetivo del proyecto. Si no es el caso, si no es vital, entonces no es un adicional. Por si acaso hago esa aclaración, esto te podría salvar la vida algún día, ¿sí? No tratemos entonces de a veces jugar con enfoques políticos o presiones externas para poder asignar algo como adicional o no, porque esto podría dar a malinterpretar realmente nuestra postura. Acordémonos que el trasfondo que ya estableci de corrupción se mantiene latente, ¿sí? Entonces, ya aclarado el tema, aclarado el trasfondo, y entiendes pues cómo gira esto, ¿no? Un adicional pues se establece en ese ámbito, ¿no? Tiene que demostrarse que es indispensable y o necesario para que se cumpla la meta del objetivo del proyecto del expediente, ¿sí? Yo hago acá una mención. Si tú tienes tu expediente y tienes que tu adicional está incluido, como lo expliqué al inicio, en el expediente, entonces tú dices, eso no es adicional. ¿Sí? Eso es para ayudarnos a entender este punto, ¿no? Un adicional, pues, obviamente, no se menciona ni expediente ni contrato. Muy bien, continuemos. Acá te pongo un ejemplito, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito. La obra es una carretera, ¿sí? Bueno, acá te presento la fotito para que podamos notar. Tenemos ya la parte del afirmado preparado. Y acá está el trasfondo, ¿no? Vamos a presentar cuál es el adicional. El adicional son cunetas revestidas de concreto, ¿no? Ya, el punto es este. Tienes tú un proyecto en el que el factor lluvias es determinante. Pero sin embargo, por las razones que nos podemos jalar los pelos, no entendemos, en el proyecto no está establecida las cunetas. No se mencionan las cunetas.
Entonces eso es absurdo totalmente, ¿no? Si la carretera fuera parte de la costa o estuviera en alguna zona donde las lluvias no es determinante en Perú, entonces lógicamente sería comprensible. Pero siendo la misma foto mostrándonos el mismo corte, que estamos en sierra, estamos en una topografía variable, ¿sí? Estamos bajando de un cerro, se percibe, lógicamente pues el factor de lluvias es determinante, ¿sí? Entonces, acá se hace mención la necesidad de que exista una cuneta para que al mismo tiempo se dirija el agua y no perjudique la estructura de pavimento. Por consecuencia, en este caso, la solución sería, yo lo presento acá, el adicional cunetas. Este es el caso entonces de un adicional puro, porque notamos entonces que la misma cuneta se puede lograr dentro de la misma trayectoria del proyecto sin tener que afectar o quitar algo del proyecto en sí, ¿no? Entonces a esto yo voy a llamar caso adicional puro, porque yo posteriormente te voy a mostrar el caso de que es adicional más deductivo vinculado. Y en ese caso entonces no es tan simple. En este caso, como puedes apreciar, la misma foto lo muestra, la cuneta la vamos a construir lateralmente y el proyecto va a continuar su curso. ¿Está bien? Entonces, este es el primer ejemplo que les presento, ¿sí? Adicional puro. Muy bien, vamos a ver el siguiente concepto, por favor. El siguiente concepto se llama prestación de nueva obra. En este caso, si nosotros notamos las similitudes con el concepto anterior, dice es aquel trabajo no considerado, en el expediente técnico ni en el contrato original. Igual como, obviamente, el caso de una adicional, ¿cierto? Pero dice cuya realización no es indispensable y o necesario para el cumplimiento de la meta principal de obra. Como les hacía mención, el trasfondo donde nació esta variante, esta modificatoria, pues nace justamente en el trasfondo en que el efecto corrupción se vuelve parte de nuestras normas. Y se trata de establecer, pues, que es un indicio de corrupción muy común, que es el mal uso de los adicionales de obra, ¿sí? En todo caso, les hago mención esto, porque lógicamente una prestación de nueva obra es la salida que nosotros le vamos a dar a aquellos adicionales que no son necesarios. En otras palabras, aquellos trabajos que no son indispensables o necesarios se deben conocer, no como adicional, sino como prestaciones de nueva obra. Y estos, hago la aclaración, estos se ejecutan con un nuevo contrato, para lo cual se debe aplicar los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones, bla, bla, bla. Lógicamente se están poniendo los puntos sobre las i y se establece claramente que aquellos trabajos dentro de tu contrato y tu proyecto como tal, que no es prioritario, si se quiere ejecutar, pues se tiene que sacar por otro lado. Se tiene que generar un expediente, tiene que tener su propio curso, pero no se va a incluir dentro del proyecto que se está analizando ahora. ¿Está bien? ¿Sí? Ha habido muchos casos, se me vienen a la mente muchos, te quiero contar uno que otro. Recuerdo losas deportivas en colegios, ¿sí? Colegio que tenía su losa deportiva, pero se quiso extender una segunda losa en donde se ponían 2 canchas más. Eso no podría ser el caso, no podría serlo, ¿sí? De la misma manera, construir una piscina al colegio tampoco sería el caso, ya que tu proyecto original se establece como un colegio en sí, y por tanto el adicional pues debe ser indispensable para que esto se cumpla, ¿no? No sería el caso que he planteado. Muchas cosas así han surgido, ¿no? Incluso con caracteres políticos. La misma población le solicitaba al alcalde que se mejore esto también, entonces el alcalde ordenaba, ya, hagan tal cosa. Pero, ¿dónde colgaban eso como adicional del proyecto en cuestión? No, ahora no funcionan así las cosas, ¿sí? Entonces, cualquier situación de ese estilo se trata como nueva obra y esto se debería manejar a través de un nuevo contrato. ¿Está bien? Muy bien, continuando con el tema, entramos en este momento al concepto de lo que es un deductivo de obra. Me estoy sujetando no a las definiciones del reglamento de la ley de contrataciones, no está ahí, sino al anexo de la resolución de Contraloría ya mencionado, 147/2016.
Acá vamos a establecer, gracias a esta resolución, el concepto de deductivo y deductivo vinculante. ¿Está bien? Empezamos con el primero, ¿no? Lo que es un deductivo, lo que también lo conocemos como reducción, ¿sí? Reducción de meta. Ok, empezamos. Dice, es una valoración económica de las obras que, estando consideradas en el alcance del contrato, no se requiere su ejecución, constituyendo, dice acá, de ahí viene el nombre, reducciones o supresiones de obra. Ok, esto es así. Este es el opuesto de un adicional. Estamos en el caso entonces que estamos frente a un trabajo en particular del proyecto, el cual no es necesario. Dice acá, no se requiere de su ejecución. Ojo, no se requiere. ¿Desde la percepción de quién? Alguien podría indicarlo, ¿no? Bueno, lógicamente desde el sano juicio. Hay casos en los que los proyectos son redundantes o que ya existe una sección construida y que el proyecto no lo consideró así, o hay casos simplemente en que la estructura tal no cumple un propósito alguno. Entonces, la misma entidad determina, el contratista no lo hará, pues obviamente no le conviene, pero la entidad determina la supresión, la reducción de esto, ¿sí? Y como lo vamos a estudiar en estas clases, eso está amparado por ley. Eso no viola un principio de suma alzada, por si acaso. No lo hace. Eso se sujeta al mismo principio que se sujeta un adicional, ¿sí? Entonces existe una reducción de obra como tal, ¿sí? Yo lo aclaro acá. El punto clave es no se requiere de su ejecución. Muy bien. Hay varios casos emblemáticos a los que yo iré mencionando algunos, pero esto funciona así, ¿no? La entidad determina lo que es una reducción. Un contratista puede llevar o generar una controversia, pero vuelvo al punto. Mientras se demuestra que esto no es indispensable, no se requiere en su ejecución, acá no está la palabra indispensable, ¿eh? Simplemente no se requiere. Mientras se demuestre eso, entonces un contratista nunca ganaría una controversia como tal, pues, ¿no? Vuelvo a punto, son parte de las reglas del juego, ¿sí? Mis amigos contratistas tienen que conocer las reglas del juego. Esto es como un jugar Monopolio. Tienes que conocer las reglas para poder ganar, ¿sí? Y esto es un punto que existe, ¿sí? Esto puede pasar y se puede determinar, ¿ok? Es parte del riesgo de lo que enfrentamos y por consecuencia podría generarse deductivos puros. Yo estoy presentando una reducción como tal. Lógicamente, el más común es el que presento en este momento, que se llama un deductivo vinculado, el cual también se define en la misma resolución que ya mencioné, Contraloría. Y el deductivo vinculado, a diferencia del anterior, este viene y nace de un cambio, ¿sí? Lo leo acá, por favor. Es la valoración económica, el deductivo vinculado, de las prestaciones de obra que, habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato, ya no se ejecutaron al haber sido sustituidas por adicionales de obra. Básicamente, un deductivo vinculado no es otra cosa que lo que va a generarse cuando yo requiero un adicional y la existencia del adicional invalida otro trabajo. Entonces, este trabajo que ya no se va a ejecutar se lo llama deductivo vinculado, ¿sí? Vuelvo a mencionar que esto es lo más común y acá es donde nuestros contratistas pues no lloran, pues, ¿no? Sin maleteo, pero tú sabes que es real, porque lógicamente se le está cambiando una cosa por otra, ¿sí? Pero ya expliqué hace un momento la existencia de un deductivo puro y eso puede existir también. ¿Está bien? Muy bien, entonces los deductivos vinculados, para que se puedan entender, funcionan de esta siguiente manera. En el expediente técnico se mencionan ciertos trabajos como mencionados que los adicionales van a sustituir, ¿sí? Entonces el deductivo vinculado vendría a ser ese trabajo que se dejará de hacer por la existencia del adicional, ¿sí? Entonces a ello nosotros llamamos deductivo vinculado. Lógicamente los deductivos van a ser valores a nivel de valorizaciones, a nivel de liquidación, que se van a analizar con el número negativo, número menos. Así como un adicional, pues obviamente se analiza con el signo más. Entonces explico esto sobre todo para que lo puedas ir captando. Esto es algo que se está quitando. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos entonces acá un ejemplito, que ya lo había mencionado hace un momento, ahora le vamos a dar mayor contexto. Tengo el famoso muro de contención.
Tengo el muro de contención que ha sido modificado por el proyectista y este muro de contención actualmente ofrece una mayor dimensión, ¿sí? Se nota y se percibe que es más grueso. Este muro de contención probablemente ha sido modificado porque probablemente el suelo a nivel de proyecto se consideró de una forma, pero a nivel de ejecución se determinó que era un suelo distinto y eso puede pasar. Por consecuencia se hizo esta modificación. Esto es una modificación de diseño e ingeniería, por consecuencia no es un mayor metrado, ¿sí? Esto se debe tratar como un adicional de obra. El adicional de obra que se va a analizar acá es la estructura del muro de contención que involucra concreto, acero y encofrado. Y al mismo tiempo, este adicional conlleva y trae juntamente con él sus trabajos respectivos de movimiento de tierras, que involucran un volumen de corte y un volumen de relleno. Ahora, lo que se va a dejar de hacer, o lo que nosotros llamamos nuestro deductivo vinculado, que ya estaba establecido en el expediente, es un trabajo de movimiento de tierras muy similar, pero con menor metrado, y un muro de contención similar, pero de menor grosor, ¿no? No necesariamente similar, podría haber cambiado el tipo de concreto, este no es el caso, pero se vería así, ¿no? Entonces, lógicamente, estas serían las partidas adicionales, las cuales se presentarían en una valorización de adicional en su momento y se ponerían como tales, y este sería un deductivo vinculado, el cual son partidas que se están visualizando en el presupuesto de contrato y un metrado que ya no se va a ejecutar por ser vinculado, deductivo vinculado. ¿Está bien? Vale la pena esa aclaración. Muy bien. Entonces, esta es la forma en que esto trabajaría. Les presento un tercer ejemplo para que esto pueda entenderse un poco mejor. Dice, se descarta el piso laminado por la alta humedad de la zona y se cambia por un piso vinílico. Para podernos ayudar a entender un poco mejor, estamos hablando de piso laminado, el cual es un clásico, y estamos hablando en este caso un piso vinílico, que es un piso de PVC flexible, pero que puede similar muy bien a otros tipos de pisos, como por ejemplo el laminado, ¿sí? Lógicamente ese vinílico pues es más flexible, puede adherirse a otros pisos, tiene varias ventajas, ¿no? Pero no es madera, pues, ¿no? En la vida. No es laminado, mejor dicho. En todo caso, lo que se está haciendo es la sustitución de uno y otro. ¿Por qué se está sustituyendo? Porque se ha interpretado, se ha entendido que la zona del proyecto es de alta humedad, entonces no sería aconsejable la instalación de un laminado, realmente no sería aconsejable, entonces se está viendo el cambio. Entonces a eso nosotros lo podríamos reconocer como tal. Adicional, en las partidas pisos y veredas, piso vinílico sería el adicional, 12 metros cuadrados, y lógicamente el deductivo vinculado en este caso sería el que ya aparecía en el expediente, que sería pisos y veredas, piso laminado, 12 metros cuadrados, ¿sí? Como tales. Cambiamos uno y otro. Vuelvo a punto, los adicionales se pagan a través de valorizaciones respectivas, es una valorización separada de la valorización de proyecto, mientras el mismo deductivo vinculado se percibe que no se va a pagar, ya que ese es un metrado que no se va a ejecutar dentro de las partidas de proyecto. Entonces, por decirlo así, al final del proyecto se debería visualizar un saldo que no se ha pagado, que no se ha hecho, que justamente es el deductivo vinculado. Muy bien, continuando con el tema, vamos a ver en este momento lo que son causales que originan los adicionales de obra. ¿Sí? En primer punto, yo les presento acá lo que son situaciones imprevisibles posteriores al contrato, ¿sí? A la firma de contrato. Lógicamente tienen que ser posteriores a la firma de contrato, porque si esto se hubiera conocido antes, se alteraría, se modificaría el expediente, ¿sí? Vale la pena aclarar eso. Si estamos en una situación en la que eso no pudo darse, entonces el adicional nace. Las situaciones imprevisibles, como lo mismo nombre lo dice, pues establecen todo un escenario de casos, como los casos de desastres naturales, como los casos de ataques terroristas, como los casos de epidemias o pandemias, que por favor pueden suceder, ¿sí? Dentro de la ingeniería y dentro de cualquier otra ciencia, pues se reconocen situaciones imprevisibles. Por ello, en este momento yo hago un paréntesis, si les hablo a ustedes, es irracional
que una entidad diga en forma tácita y establezca que en esta entidad no pagamos adicionales y le hablan a los contratistas de antemano, no me vengas con tus adicionales porque no te los voy a pagar. O sea, tengo mi crédito presupuestal y no va a ser alterado. Eso es absurdo, ilógico, retrógrada, ¿sí? Irracional, un armental, un cavernícola, ¿sí? No es propio de los que estamos acá, no es propio de la era en la que estamos, ni de la lógica con la que estoy estableciendo estos puntos, ¿sí? Los adicionales van a existir, que hayan sido anteriormente mal usados en actos de corrupción, no significa que no existan o que no sean necesarios. Segundo punto, deficiencias en el expediente técnico. Como es bien sabido, es común que estas situaciones pasen. No vamos a hablar de que tenemos malos proyectistas, puede ser el caso, ¿sí? A mí personalmente considero que es muy suave la forma en la que nosotros permitimos que profesionales sean proyectistas, no quiero desmerecer a nadie, pero debería ser pues más sabido en que un proyectista debe hacer no alguien que tenga una maestría, ¿no? Sino tenga más experiencia, más canas, pues, ¿no? En cierto rubro, ¿no? Y que la ley busque eso, ¿no? No es la forma en la que esto se da, ustedes sabrán. Entonces, puede ser, ¿no? Puede ser que la falta de experiencia del mismo proyectista genere esto, ¿no? Pero yo voy en este momento al lado humano, ¿sí? El factor humano. Un proyectista es un ser humano. Por consecuencia, va a tener error, ¿sí? No podemos asumir ni poder ser tan engreídos de subestimar ese factor. El factor humano existe en cualquier campo, en cualquier ciencia, y nosotros entendemos entonces que por ello analizamos que hay una posibilidad de encontrar errores, ¿sí? Ahora, claro, en nuestras experiencias prácticas, pues los expedientes técnicos pues, han superado esas expectativas grandemente, porque encontramos errores de todo tipo, ¿no? De pequeños a gigantes, ¿sí? Y lógicamente muchos de ellos están sujetos a lo famoso copy-pega, ¿no? Que es una triste forma de trabajo en el que simplemente buscas la plancha y haces tus nuevas réplicas de expedientes, ¿no? No podría ser. Pero bueno, una deficiencia del expediente, la forma como se enfrenta, lógicamente es a través de una modificatoria de diseño, modificatoria expediente, y eso conlleva, como ya hemos explicado, a un adicional, ¿sí? Siguiente punto. Tengo acá y dice mayores cantidades de partidas existentes que provienen de una modificación de expediente técnico, ¿sí? Ojo, no voy a decir, y ahí he puesto mayores metrados, no voy a decir mayores metrados, porque tú te confundirías con el concepto de mayor metrado. Yo cuando enseño estas cosas, busco que mis alumnos no caigan en esto y terminen hablando de mayor metrado de adicional y mayor metrado propiamente dicho, y se genera una confusión horrible. Yo busco que mis alumnos se cuiden de su vocabulario, ¿está bien? Mayor metrado, ya sabes el concepto de lo que es un mayor metrado. Cuando tú tengas un adicional, también vas a encontrar adicionales que se están formando por mayores cantidades de metrados en tus partidas. El ejemplo que les mostré, ¿recuerdan el del muro de contención? Teníamos una extensión de lo que eran las partidas propiamente ya existentes, ¿no? Bueno, ahí hay un caso. Entonces, vale la pena aclarar eso, ¿no? Yo tengo, de acuerdo a modificatoria de expediente técnico, ojo, obviamente, modificatoria de expediente técnico, tengo partidas que se ven afectadas y que requieren mayor metrado. Entonces, eso es un adicional. ¿Está bien? ¿Sí? Vale la pena. Muy bien. Yo les recomendaría que en esos casos no uses la palabra mayor metrado, sino di mayor cantidad. ¿Sí? Es una cuestión para evitar que tú te confundas y que la gente que te sigue, como tus asistentes, se confundan al igual que te estén escuchando y su cerebro no lo procese bien, ¿sí? Muy bien, entonces esas son las tres causales comunes que van a originar los adicionales de obra. Y en este momento yo aclaro y digo, los adicionales de obra, más que un mal, como alguien en algún momento lo dijo por televisión, alguien de renombre, más que un mal, no son un mal, son una solución, ¿sí? Lamentablemente, como muchas cosas
como la dinamita, como la pólvora, como la energía nuclear, pues el ser humano pues la puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Pero no es por ello eso es malo. Un adicional es una solución estratégica para mejorar un proyecto. ¿Está claro? No es un medio de corrupción. Entonces es evidente que se van a usar y se seguirán usando, ya que permite pues que las cosas funcionen bien. Muy bien, sigamos.